Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. A finales de la década de 1990, la región rusa de Rostov fue nombrada por varios medios como la capital mundial de los asesinos en serie. Esto se debía a que en los últimos 20 años, varios asesinos en serie habían surgido y aterrorizado la zona. Muchos se preguntaban por qué este fenómeno, que antes se asociaba principalmente con Estados Unidos, estaba ocurriendo en Rusia. Para los criminólogos, esto estaba directamente relacionado con las secuelas de la antigua Unión Soviética, que sufrió una hambruna que cobró la vida de 6 millones de personas. Durante ese periodo oscuro, hubo casos de personas que recurrieron al canibalismo para sobrevivir, devorando los cadáveres de sus propios familiares. Este escenario de horror, con pilas de cadáveres y comercio de carne humana, dejó una marca profunda en la sociedad, especialmente en los niños que crecieron en medio de estas terribles experiencias. Muchos de ellos terminaron perdiendo la cordura, y uno de esos niños fue Andrei Chikatilo, quien se convertiría en uno de los asesinos en serie más notorios de la historia, conocido como el Carnicero de Rostov. El primer cadáver vinculado a Chikatilo fue encontrado en junio de 1982. Un vecino del pueblo de Donskoye estaba buscando leña cuando descubrió los restos óseos de un niño. Las autoridades del sur de Rusia se hicieron cargo del caso, preguntándose cómo nadie había notado antes el cadáver, ya que estaba en un lugar relativamente transitado. El cuerpo estaba desnudo, pero las orejas aún conservaban pendientes, lo que permitió identificar que se trataba de una niña. El forense determinó que las costillas de la víctima habían sido rotas con un objeto afilado y las cuencas de los ojos estaban deformadas, sugiriendo que el asesino había intentado arrancárselos. Además, se encontraron signos de agresión sexual, lo que dejó perplejos a los investigadores por la brutalidad del crimen. Al inicio de la investigación, se descubrió que una niña de 13 años llamada Lyubov Biryuk había desaparecido en el pueblo de Novocherkassk. Un familiar fue a identificar el cuerpo, pero afirmó que no era ella. Sin embargo, gracias a los objetos encontrados en la escena, como una sandalia blanca y libros escolares, se confirmó que la víctima era efectivamente Lyubov. Los investigadores concluyeron que el ataque había sido aleatorio y sin motivo aparente, pero continuaron interrogando a miembros de la familia, quienes no pudieron identificar inicialmente a la víctima. A pesar de las sospechas, no se encontraron pruebas concretas contra ellos. Este tipo de crímenes sexuales con niveles extremos de violencia no eran comunes en Rusia en esa época, y muchos asociaban este tipo de atrocidades con Estados Unidos. Sin embargo, el informe forense reveló que la víctima había sido apuñalada más de 20 veces, con un total de 41 heridas si se contaban las secundarias. El asesino también había dejado inconsciente a la niña, lo que indicaba que el ataque había sido premeditado. Ante la falta de avances en la investigación, los investigadores comenzaron a analizar a amigos de la víctima y delincuentes juveniles con problemas mentales. Encontraron a un hombre adulto condenado por violación, pero antes de que pudieran interrogarlo, se suicidó. Esto llevó a muchos a creer que el caso había llegado a su fin, pero en realidad era solo el comienzo. 2 meses después, un empleado de la estación de tren de la localidad de Shakti encontró un cuerpo desnudo cerca de las vías. La víctima era una mujer adulta, y su cuerpo presentaba laceraciones similares a las de Lyubov, incluyendo las cuencas de los ojos arrancadas. A pesar de revisar los registros de mujeres desaparecidas, no se pudo identificar a la víctima.
Con 2 casos sin resolver, las investigaciones se estancaron. Para empeorar las cosas, un mes después, se encontró otro cuerpo, esta vez el de una mujer con pantalones de mezclilla, a 16 kilómetros de la última escena del crimen. El patrón de las heridas y las cuencas oculares arrancadas coincidían con los casos anteriores, lo que confirmó que estaban ante un asesino en serie. El mayor Mikhail Fetisov, preocupado por la situación, formó un grupo operativo de 10 hombres para trabajar a tiempo completo en el caso. Para ayudar en la investigación, se contactó al subteniente Víctor Burakov, un experto en análisis de pruebas físicas. Víctor era conocido por su habilidad para analizar huellas dactilares, pisadas y otros rastros forenses. Sin embargo, el caso pronto se volvió aún más complicado cuando apareció una cuarta víctima, un adolescente cerca de la escena del segundo crimen. Las similitudes en las heridas y las cuencas oculares arrancadas confirmaron que estaban tras un mismo asesino. El grupo especial dedujo que buscaban a un hombre retorcido, al que apodaron el maníaco. Los investigadores imaginaron que el asesino podría ser alguien que fumaba y que tenía una obsesión con los ojos, aunque no estaban seguros si esto era parte de una superstición o un ritual. Víctor Burakov formuló la teoría de que el asesino ya había atacado antes, por lo que decidió revisar los registros de años anteriores. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar en esta línea de investigación, un nuevo caso de desaparición de una niña de 10 años captó toda la atención del grupo. El 10 de diciembre de 1982, Olga Stalmachenok, una niña de 10 años, fue vista por última vez cuando salió de su casa para ir a una clase de piano. Nunca regresó. Pocos días después de su desaparición, su familia recibió una tarjeta de un remitente que se hacía llamar Gato Negro Sádico. En la carta, el autor afirmaba que Olga estaba en algún lugar del bosque y que habría más de 10 víctimas a lo largo del año. El tono amenazador de la carta alarmó al grupo de trabajo, pero pasaron 4 meses sin que se encontraran pistas sobre el paradero de la niña. Finalmente, su cuerpo fue descubierto en un campo a unos 5 kilómetros de la escuela de música a la que asistía. Víctor Burakov, el experto forense, pudo analizar el cuerpo de Olga en detalle, ya que la nieve lo había preservado. Las heridas de cuchillo eran familiares, pero la violencia y el número de puñaladas habían aumentado significativamente. Aunque no lo dijo en voz alta, Víctor estaba convencido de que estaban ante un asesino en serie, similar a los casos que se habían visto en Estados Unidos. La crueldad, el ritmo rápido de los asesinatos y la naturaleza sexual de los crímenes lo confirmaban. Sin embargo, Víctor no contaba con los recursos necesarios para una investigación de tal magnitud. Lo único que sabía con certeza era que el asesino probablemente tenía un coche y podía pasar desapercibido como alguien inofensivo. Aunque sospechaba que el criminal sufría un trastorno mental, no podía determinar si esto era evidente para quienes lo rodeaban. Las investigaciones se centraron en revisar historiales de enfermos mentales y comparar la caligrafía de la tarjeta con la de sospechosos locales, pero no se encontraron avances significativos. Mientras tanto, más cuerpos aparecieron: un niño esquelético en un barranco, una mujer de 45 años en los bosques y una niña de 13 años cerca del aeropuerto de Rostov. Cada vez era más evidente que el asesino atacaba tanto a mujeres adultas como a niños, lo que llevó a los investigadores a preguntarse si había más de un asesino. Sin embargo, antes de que pudieran profundizar en esta teoría, recibieron la noticia de que el asesino en serie había sido detenido. El sospechoso era Yuri Kalinick, un joven de 19 años
con antecedentes de enfermedades mentales. Yuri fue sometido a un intenso interrogatorio y, bajo tortura, confesó 7 asesinatos e incluso añadió otros 4 que no estaban relacionados. Sin embargo, Víctor Burakov tenía dudas. Cuando llevaron a Yuri a las escenas del crimen, quedó claro que no sabía dónde habían sido arrojados los cuerpos. A pesar de las sospechas de Víctor, no pudo demostrar la inocencia de Yuri. La situación se complicó aún más cuando se encontró otro cuerpo, esta vez con los pezones arrancados y signos de canibalismo. El cadáver llevaba meses allí, lo que mantenía a Yuri como sospechoso. En octubre de 1983 se encontró otro cuerpo, esta vez de una mujer destripada con órganos faltantes. Aunque los ojos permanecían intactos, la brutalidad del crimen coincidía con los patrones del asesino. 4 semanas después, otra víctima fue encontrada con los ojos arrancados. Sin embargo, el caso dio un giro decisivo en enero de 1984, cuando el cuerpo de Sergei Markov, de 14 años, fue descubierto cerca de las vías del tren en Rostov. Sergei había sido apuñalado 70 veces, mutilado y sodomizado. Este crimen confirmó que Yuri Kalinik no era el asesino, ya que estaba en custodia cuando ocurrió. El número de víctimas siguió aumentando en 1984. Un cuerpo femenino fue encontrado sin un dedo, y junto a él había una huella de tamaño medio. Las investigaciones sugirieron que la víctima era amiga de otra chica desaparecida 2 años antes. Aunque se detuvo a un sospechoso que confesó los crímenes, Víctor Burakov no estaba convencido. Mientras tanto, en marzo de 1984, el cuerpo de Dmitry Ptachnikov, de 10 años, fue encontrado con la lengua y los genitales cortados. Por primera vez, hubo testigos. Un niño describió a un hombre alto, de mejillas hundidas, rodillas rígidas, pies grandes y con gafas. Un segundo testigo lo vio en un coche blanco. A medida que los asesinatos continuaban, el grupo de trabajo se vio abrumado. En 1984, el número de víctimas ascendía a 24. Sin embargo, un rayo de esperanza llegó cuando se encontraron mechones de pelo gris en una de las escenas del crimen, posiblemente pertenecientes al asesino. Víctor Burakov analizó las pruebas y notó que la brutalidad de los crímenes estaba empeorando. El asesino ahora arrancaba partes del cuerpo, como la punta de la lengua o el labio superior, y en algunos casos insertaba la base de la nariz en la boca de la víctima. El grupo de trabajo, que inicialmente era pequeño, creció a alrededor de 200 personas. Víctor Burakov fue puesto a cargo de la investigación, y bajo su dirección se siguió a innumerables sospechosos. Uno de ellos fue Andrei Chikatilo, un hombre de 49 años que fue detenido por comportamiento indecente en público. Andrei llevaba un maletín con un cuchillo, vaselina, una cuerda y una toalla sucia. Aunque su tipo de sangre no coincidía con el del asesino, Víctor no lo descartó. Andrei fue liberado, pero no olvidado. Más tarde, Andrei fue arrestado nuevamente por robo en una tienda, lo que llevó a Víctor a viajar a Moscú para consultar con especialistas psiquiátricos. Alexander Bukhanovsky, un experto en patologías sexuales y esquizofrenia, proporcionó un perfil detallado del asesino. Según Alexander, el criminal era un hombre de entre 25 y 50 años con insuficiencia sexual, baja autoestima y tendencias sádicas. Aunque no tenía una enfermedad mental grave, era un individuo solitario que actuaba por impulso. Con esta información, Víctor centró su atención en criminales condenados por delitos sexuales. Su primer sospechoso fue Valery Ivanenko, quien coincidía con las descripciones de los testigos. Sin embargo, su tipo de sangre no coincidía, por lo que Víctor
Lo liberó con la condición de que vigilara a la comunidad homosexual de Rostov en busca de pistas. Este fue un acontecimiento importante para las autoridades de Rostov, ya que por primera vez lograron establecer una relación amistosa con una parte de la comunidad homosexual. Sin embargo, para el equipo de investigación, esto no trajo grandes avances. A pesar de los esfuerzos de Víctor por interrogar a varias personas, todo fue en vano. La única conclusión clara era que el submundo de Rostov era mucho más violento de lo que había imaginado. Además, la presión de sus superiores aumentaba. Ante la falta de resultados, decidió confiar en el informe de Alexander Bukhanov, que aseguraba que el asesino era un hombre heterosexual. Por un tiempo, parecía que los crímenes habían cesado. Sin embargo, a mediados de 1985, nuevos cuerpos comenzaron a aparecer, pero esta vez en Moscú. 3 niños fueron brutalmente asesinados, uno de ellos incluso decapitado. Un patrón inquietante surgió. Algunas víctimas tenían hojas en la boca. Víctor, intrigado por este cambio de ubicación, interrogó a la policía de Moscú y descubrió que los asesinatos habían comenzado justo después de que los crímenes en Rostov se detuvieran. Pero antes de que pudiera profundizar en esa pista, un nuevo homicidio tuvo lugar en la región de Shakt. En un bosque cercano a una estación de autobuses, encontraron el cadáver de una joven de 18 años. La escena presentaba detalles escalofriantes. La boca de la víctima estaba llena de hojas, igual que en los crímenes de Moscú. Durante la autopsia se encontraron fibras rojas y azules bajo sus uñas, además de rastros de sudor que coincidían con el tipo de sangre AB, el mismo que buscaban. Pero lo más relevante fue un mechón de cabello gris entre sus dedos, una de las pruebas más contundentes obtenidas hasta el momento. Mientras la investigación avanzaba, Víctor descubrió algo que lo indignó. Yuri Kalenik, un joven con problemas mentales, seguía en prisión, acusado por los primeros asesinatos. Esto lo enfureció aún más, pues estaba convencido de que el verdadero asesino aún estaba libre. Sin embargo, no tenía poder para cambiar la decisión de las autoridades, así que solo le quedaba encontrar al verdadero responsable. Desesperado y sin nuevas pistas, decidió volver a Moscú para reunirse con el psiquiatra Alexander Bukhanovsky. En un acto arriesgado y fuera del protocolo, le entregó todos los archivos confidenciales del caso. El resultado fue un informe de 65 páginas titulado Asesino X, donde Bukhanovsky perfiló al criminal con una precisión escalofriante. Según él, el asesino no era un psicópata fuera de control, sino un hombre de entre 45 y 50 años, con una necesidad extrema de poder y control. Su infancia había sido conflictiva y difícil, y no dejaría de matar a menos que muriera o fuera encarcelado. El informe describía a un hombre de inteligencia media, narcisista y manipulador. Aunque no era homosexual, sus crímenes contra niños funcionaban como un sustituto para alcanzar su gratificación. Su verdadero placer estaba en observar cómo la vida de sus víctimas se desvanecía. Un detalle perturbador del informe era que el asesino, antes de atacar, dejaba inconscientes a sus víctimas con el mango de un cuchillo. Luego, las penetraba con la punta del arma como un macabro acto de dominación, y después se masturbaba sobre ellas. Por eso, el semen encontrado en las escenas del crimen siempre estaba en las prendas superiores de las víctimas, en lugar de en su ropa interior. También se preguntaba por qué el asesino cubría los ojos de sus víctimas. ¿Era una superstición? ¿Le aterraba ver su propio reflejo en ellos? ¿O simplemente le proporcionaba mayor placer? El informe sugería que el criminal mutilaba los genitales de los niños para hacerlos parecer más afeminados, mientras que a las mujeres
les arrancaba los órganos para sentir que tenía poder sobre ellas. También planteaba la posibilidad de que guardara estas partes del cuerpo como trofeos, o que incluso las consumiera. Aunque el análisis de Bujanowski era profundo, Víctor no encontró nada realmente útil para atrapar al asesino. Solo le dio una nueva idea: hablar con otro asesino en serie, Anatoly Slivko, condenado por la muerte de 7 niños. En su conversación, Slivko confesó que mataba porque no podía excitarse de forma normal. Dijo que personas como él tenían fantasías sexuales incontrolables y que la sola planificación de un asesinato ya le generaba placer. Víctor terminó la conversación sin información práctica, pero concluyó que el asesino que buscaban era igual de cruel y calculador que Slivko. Por lo tanto, capturarlo sería extremadamente difícil. Lo único positivo en medio de la investigación era que, por razones desconocidas, el asesino había dejado de matar. Nadie sabía cuánto duraría esa pausa, pero para el equipo de investigación era la oportunidad perfecta para atraparlo antes de que volviera a atacar. El año 1985 transcurrió sin mayores incidentes, hasta julio. Fue entonces cuando se halló el cuerpo mutilado de una mujer de 33 años. Un mes después, se encontró el cadáver de una joven semienterrado, con una de sus manos sobresaliendo de la tierra. Al desenterrarla, no hubo dudas. La brutalidad con la que fue asesinada coincidía con la del asesino al que tanto tiempo llevaban persiguiendo. En ese momento, surgieron nuevas preguntas. ¿Había estado usando este método desde antes? ¿Era posible que tuviera más víctimas de las que imaginaban, ocultas bajo la tierra? Los siguientes meses estuvieron llenos de incertidumbre. Para algunos miembros del equipo, quedó claro que este caso los atormentaría por el resto de sus vidas. Y esa presión se hizo más evidente cuando Víctor Burakov sufrió una crisis nerviosa tan severa que tuvo que ser hospitalizado. Pasó 2 meses en cama, pero ni siquiera eso logró alejarlo del caso. Desde el hospital, seguía analizando cada detalle y diseñando nuevas estrategias. Sin embargo, algo extraño ocurrió. Entre 1986 y 1987 no se registraron más asesinatos. La tregua se rompió el 6 de abril de 1988, cuando en Rostov apareció el cadáver de una mujer. Había sido mutilada y tenía el cráneo destrozado. Un detalle inquietante llamó la atención de los investigadores. Tenía las manos atadas y le faltaba la punta de la nariz. Sin embargo, no presentaba signos de abuso sexual ni le habían arrancado los ojos, como en los casos anteriores. Después de tanto tiempo sin muertes, los agentes no estaban seguros de si este crimen debía vincularse al asesino en serie. Pero en mayo encontraron el cuerpo de un niño de 9 años, Alexei Voronko, en una zona boscosa cerca de una estación de tren. Y ahí sí no hubo dudas. La escena del crimen tenía la misma firma del asesino. Un testigo afirmó haber visto al niño en compañía de un hombre de mediana edad, con dientes de oro y bigote. Con esta información, el caso se reactivó, pero durante los meses siguientes no hubo más asesinatos. Fue en esta pausa cuando los investigadores recibieron una valiosa lección por parte del Ministerio de Sanidad ruso. Les explicaron que existía una posibilidad que hasta ahora no habían considerado. El asesino podía tener un tipo de sangre en su semen y otro diferente en su sangre y saliva. Esto explicaba por qué los análisis de laboratorio habían sido tan confusos hasta el momento. Este descubrimiento era un avance, pero también resultó abrumador. La investigación entró en una nueva fase, y al poco tiempo, en abril de 1989, las autoridades aumentaron la presencia policial en estaciones de tren y autobús. A pesar de esto,
los asesinatos regresaron. Primero, apareció el cuerpo de un joven de 16 años, brutalmente apuñalado y con sus genitales mutilados. Había estado desaparecido por meses, y su alto grado de descomposición dificultó la recolección de pruebas. Lo único claro era que le faltaba un reloj que su familia le había regalado. Poco después, en mayo, se reportó la desaparición de una niña de 8 años. 2 meses después, su cadáver fue hallado en una carretera. Mientras tanto, los investigadores se sorprendieron al descubrir que Yuri Kalinik, el joven con problemas mentales que había sido arrestado al inicio del caso, estaba en libertad. Lo interrogaron por esta última muerte, pero él juró no estar involucrado. Y al analizar el crimen quedó claro que decía la verdad. La víctima tenía la misma firma del asesino en serie. Esto llevó al equipo a una nueva conclusión. Era posible que el asesino hubiera notado el aumento de la presencia policial en las estaciones, y por eso ahora se deshacía de los cuerpos en lugares más alejados. Los meses siguientes trajeron nuevas víctimas. La primera fue una joven húngara llamada Elena Vaga, seguida de un niño de 10 años, Alexei Kobotov. Y con el inicio de 1990, aparecieron 2 menores más. El asesino había regresado con la misma brutalidad de siempre. En julio, el cuerpo de Víctor Petrov, de 13 años, fue encontrado en el Jardín Botánico de Rostov. La geografía de los crímenes mostraba que el asesino se desplazaba de un punto a otro sin un patrón claro. Y para ese momento, el número de víctimas ya superaba la treintena. La prensa de Rostov no tardó en estallar. Los periódicos comenzaron a criticar abiertamente la ineficacia de la investigación y exigían la renuncia de los responsables. Pero la gota que colmó el vaso llegó con la muerte de Iván Fomin, un niño de 11 años que fue apuñalado 42 veces. Este asesinato enfureció tanto a Víctor Burakov que ordenó desplegar a 350 hombres en todas las comisarías y granjas de la región. Mientras ponían en marcha el operativo, se reportó la desaparición de Víctor Tichenko, un adolescente de 16 años que había sido visto por última vez en la estación de tren. Su cuerpo fue hallado 3 kilómetros al sur del lugar de su desaparición. En la escena se encontraron señales claras de que había luchado con su asesino. A pesar de la presencia de más de 300 agentes en la zona, aún se registró otra víctima. Para ese momento, la cifra de asesinatos ya superaba los 36. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Entre los cientos de agentes, algunos comenzaron a notar la presencia de un hombre sospechoso. Cuando Víctor Burakov recibió la información, lo primero que hizo fue pedir el nombre del individuo. De inmediato quedó paralizado. En los registros policiales se habían investigado a más de 500.000 hombres, pero entre todos ellos, un nombre le resultó terriblemente familiar: Andrei Chikatilo. Y en ese instante recordó lo que el Ministerio de Sanidad había explicado sobre los errores en los análisis de sangre. Burakov comprendió que, sin duda, estaba frente al asesino de Rostov. Testigos afirmaron haber visto a Chikatilo saliendo de un bosque cercano al lugar donde se encontró la última víctima. Uno de los agentes lo había observado con una mancha roja en la mejilla y la oreja, y su chaqueta tenía ramas rotas en la parte trasera. Pero en lugar de arrestarlo de inmediato, Víctor decidió jugar una última carta: seguirlo de cerca sin levantar sospechas. A medida que investigaban más sobre su vida, descubrieron que había sido profesor y que, en el pasado, había sido acusado de abusar de estudiantes. Al revisar sus registros de viaje, confirmaron que estuvo en Moscú justo en las fechas en las que ocurrieron los asesinatos allí. Los agentes que lo vigilaban inicialmente no le encontraron nada sospechoso. Para ellos,
parecía un hombre común, sin una vida interesante. Pero dejarlo libre era un riesgo que no podían correr. Por eso, el 20 de noviembre de 1990, Andrei Chikatilo fue arrestado. Para sorpresa de los investigadores, era un hombre completamente diferente al que habían imaginado. No tenía dientes de oro, estaba casado, tenía 2 hijos y un título universitario. En su mochila solo llevaba una navaja plegable. Su casa fue inspeccionada, pero no encontraron pruebas contundentes. Solo incautaron 23 cuchillos comunes para análisis. Al día siguiente, Víctor Burakov lo llamó a interrogatorio. Cuando Chikatilo entró en la sala, Burakov lo observó detenidamente. Hombros caídos, gafas grandes, cabello gris. Caminaba como un hombre cansado. Pero Burakov sabía que detrás de esa apariencia inofensiva se ocultaba un monstruo. Sabía que si lograba mantener el interrogatorio por 10 días, Chikatilo confesaría. Al final, todo el mundo confiesa, o al menos eso pensaba Víctor Burakov. Sin embargo, Andrei Chikatilo no era como los demás. Durante el interrogatorio, habló en voz baja, sin confesar nada concreto. Sin embargo, compartió que solía ver a mujeres jóvenes en las estaciones de autobús y tren, siendo seguidas o acosadas por indigentes. Incluso llegó a decir que creía que hombres como esos merecían morir. Víctor ignoró estas declaraciones y le sugirió a Andrei que confesara sus crímenes como un loco homicida, argumentando que así podría ser considerado legalmente demente y evitaría la pena de muerte. Pero entrar en la mente de Andrei no era tarea fácil. Andrei ensayó varias veces la idea de confesar, pero cuando llegó el momento, siempre se declaraba inocente. Este patrón se repitió durante horas, hasta que finalmente admitió que, a mediados de 1977, había abusado de algunas colegialas. Confesó que no podía controlarse cuando estaba cerca de niños. Sin embargo, estos avances no fueron suficientes. 9 largos días de interrogatorio pasaron, y Víctor solo tenía un día más para presentar cargos concretos contra Andrei. Aunque tenían muchas pruebas circunstanciales, el juez no las aceptaría sin una confesión clara. Fue entonces cuando llamaron al conocido médico Alexander Bukanovsky, el psiquiatra que había ayudado a perfilar al asesino. Cuando Alexander y Andrei se quedaron solos en la habitación, el psiquiatra pronto se dio cuenta de que el hombre que tenía frente a él era exactamente como había imaginado al asesino. Según Alexander, Andrei quería hablar sobre la fuente de sus frustraciones y su ira. Aunque no sabemos exactamente lo que se discutió en esa habitación, podemos deducirlo a partir de la vida de Andrei Chikatilo, a quien ahora conoceremos en detalle. Cuando Andrei Chikatilo nació en 1936, Ucrania estaba sumida en la miseria bajo el régimen de Joseph Stalin. Su familia, como muchas otras, sufrió hambrunas extremas debido a las políticas que prohibían el cultivo de alimentos. Para sobrevivir, comían hierba y hojas. Durante su infancia, su madre le contó historias escalofriantes, como la de su hermano Stefan, quien supuestamente fue secuestrado y canibalizado por vecinos desesperados por el hambre. Aunque esta historia podría ser una leyenda, lo cierto es que la vida de Andrei estuvo marcada por la pobreza, el hambre, la guerra y la muerte. Entre 1941 y 1944, Andrei fue testigo de los horrores de la ocupación nazi en Ucrania. Vivió en carne propia los ataques y tiroteos, escondiéndose con su familia para sobrevivir. Físicamente débil y emocionalmente afectado por la guerra, Andrei era frecuentemente el blanco de burlas en la escuela. Aunque era un estudiante aplicado, su aspecto frágil lo convertía en un objetivo fácil para los niños mayores. En casa, su madre era estricta y con la ausencia de su padre,
Andrei encontró consuelo en los libros. Su habilidad para la lectura le valió el reconocimiento de sus profesores, pero su vida emocional y sexual era un caos. En la adolescencia, Andrei se veía a sí mismo como sexualmente impotente, lo que generó un profundo odio hacia sí mismo y dificultades para relacionarse con las mujeres. Después de graduarse, intentó ingresar a la Universidad Estatal de Moscú, pero no aprobó el examen de admisión. Trabajó como obrero en Kursk y luego regresó a la escuela para convertirse en técnico de comunicaciones. Durante este tiempo, intentó tener una relación, pero su impotencia sexual llevó al fracaso. En 1957 fue reclutado para el servicio militar, donde permaneció durante 3 años. Al regresar, su familia lo presionó para que se casara, pero su impotencia lo llevó a huir a Rostov, donde encontró trabajo. En Rostov, su hermana Tatiana lo presentó a Feodosilla, con quien se casó. Sin embargo, el matrimonio fue infeliz debido a la falta de conexión emocional y a los problemas sexuales de Andrei. A pesar de ello, tuvieron 2 hijos. En 1964, Andrei estudió literatura rusa y filosofía en la Universidad de Rostov, graduándose y trabajando como educador en Novocherkassk. Sin embargo, su carrera docente terminó en 1981 después de varias denuncias por abuso sexual y agresiones a estudiantes. Finalmente, consiguió un trabajo como empleado de suministros en una fábrica, lo que le permitió viajar por toda la Unión Soviética. Durante estos años, las fantasías sexuales de Andrei se volvieron cada vez más violentas, hasta que finalmente las puso en práctica. En su interrogatorio con el psiquiatra Alexander Bukhanovsky, Andrei confesó que su primer asesinato ocurrió en 1978. La víctima fue Yelena Zakotnova, una niña de 9 años. Andrei explicó que creía en la superstición de que la imagen del asesino quedaba grabada en los ojos de la víctima, por lo que comenzó a arrancar los ojos de sus víctimas en crímenes posteriores. Andrei describió con detalle más de 30 asesinatos, aunque nunca admitió haber consumido los órganos de sus víctimas. Sin embargo, las autoridades no descartaron esta posibilidad. Andrei explicó que los gritos, la sangre y la agonía de sus víctimas lo excitaban sexualmente, algo que llamaba satisfacción animal. Tras el interrogatorio, confesó un total de 56 asesinatos, aunque solo se pudieron confirmar 53. De estas víctimas, 31 eran mujeres y 22 eran hombres. El juicio de Andrei Chikatilo comenzó el 14 de abril de 1992 en el Tribunal de Justicia de Rostov. Fue introducido en una jaula pintada de blanco, mientras la Fiscalía presentaba 225 volúmenes de expedientes. La sala estaba llena de familiares de las víctimas, quienes gritaban e insultaban a Andrei. Durante el juicio, Andrei mostró un comportamiento errático, gritando a los presentes e incluso bajándose los pantalones para mostrar su pene. El juez Leonid Akubsanov lo humilló repetidamente y Andrei se describió a sí mismo como una bestia loca y una víctima del sistema soviético. Finalmente, Andrei fue declarado culpable de 5 cargos de abuso sexual y 52 de asesinato. El 15 de febrero de 1994 fue ejecutado con un disparo en la cabeza. Aunque algunos expertos criticaron el juicio por no permitir que la defensa presentara testimonios sobre las diferencias en el tipo de sangre, para muchos, el destino de Andrei estaba sellado desde el momento en que entró en la sala del tribunal.